Buen día, doctora, compañeros. Soy Raúl Mercado Verdeja del equipo 3 y el día de hoy vamos a hablar sobre los rechazos a trasplantes. En el tema vamos a abarcar los rechazos hacia órganos sólidos y los rechazos que pueden suceder cuando nosotros trasplantamos células madre hematopoyéticas. Vamos a ver las características de cada uno y las enfermedades y manifestaciones clínicas que puede tener debido al rechazo. Para iniciar, debemos saber qué es un rechazo. Un rechazo va a ser cuando el sistema inmunológico del receptor, es decir, quien recibe el trasplante, va a identificar al injerto como un cuerpo extraño y va a proceder a atacarlo y a destruirlo. Las principales causas de que suceda un rechazo va a ser principalmente por las diferencias en los alelos de lo que son las moléculas del antígeno leucocitario humano. Y debemos de tener en cuenta que aunque sean entre hermanos, estas, como son polimorfos, siempre va a haber alguna diferencia entre cada sujeto, lo cual va a hacer que el sistema inmunológico pues los identifique como cuerpos extraños y los quiera atacar. Una excepción a este punto es cuando son hermanos gemelos, casi idénticos el uno al otro, y puede haber una mayor recepción en los trasplantes si es que se llegara a necesitar. En los rechazos, el reconocimiento de estos antígenos, de lo que es el injerto, va a suceder por dos vías, la vía directa y la vía indirecta. La vía directa va a ser aquella en la que los antígenos del injerto van a ser presentados a los linfocitos T por medio de la recepción de las células presentadoras de antígenos del injerto mismo. Mientras tanto, la vía indirecta, los antígenos del injerto van a ser presentados por las células presentadoras de antígenos del receptor. Entonces, en la vía directa van a ser las células presentadoras de antígenos que son provenientes del injerto del donante, mientras que en la vía directa las células presentadoras de antígenos van a pertenecer a lo que es el receptor, el paciente como tal. Y entonces, el rechazo de órganos sólidos se va a poder clasificar en diferentes, dependiendo de las características clínicas que desarrolla el rechazo y de las manifestaciones anatopatológicas que se puedan observar en un estudio posterior. Entre la clasificación se va a dividir al rechazo como rechazo hiperagudo, rechazo agudo y rechazo crónico. Todos estos tipos de rechazo van a comprender la activación del complemento, la activación de los linfocitos, tanto CD4 como CD8 activados. Sin embargo, en donde se va a desarrollar a cabo el rechazo, la activación, la inflamación, va a ser lo que va a categorizar esta clase de clasificación. El rechazo hiperagudo va a estar mediado por anticuerpos específicos que van a reaccionar con los antígenos presentes en las células endoteliales del injerto. Los anticuerpos van a hacer que se active el complemento y los sistemas de coagulación, lo cual se va a traducir en una lesión endotelial progresiva, en la formación de trombos que posteriormente desencadenarán una isquemia y una necrosis en el trasplante. Macroscópicamente vamos a poder observar el órgano de forma cianótica, moteada y anúrica debido a la disminución del flujo sanguíneo progresivo que se va a dar por esta lesión endotelial. En el esquema podemos ver esta representación donde los anticuerpos van a reaccionar con los antígenos presentes en el endotelio del injerto que van a activar el sistema de complemento, va a haber inflamación, daño endotelial, posteriormente se va a dar la trombosis progresiva, lo cual va a obstruir el lumen del vaso sanguíneo y va a haber una isquemia progresiva del tejido. En la imagen microscópica podemos observar un rechazo hiperagudo que sucedió en un trasplante renal donde podemos denotar trombos en lo que son los túbulos glomerulares y podemos ver una lesión isquémica acentuada en lo que es el glomérulo. El rechazo agudo va a estar mediado por linfocitos T y anticuerpos que van a reaccionar ante los antígenos presentes en los tejidos del injerto, ya no solamente en los antígenos presentes en las células endoteliales, a diferencia del rechazo hiperagudo. Este se va a caracterizar por la destrucción del tejido como tal,
y que se va a presentar o se va a producir días o semanas después del trasplante. A su vez, dependiendo de las características que tenga el rechazo, se va a poder dividir en rechazo celular agudo y rechazo agudo mediado por anticuerpos. El rechazo celular agudo va a ser cuando los linfocitos CD8 y los linfocitos CD4 ataquen o lesionen directamente a las células del injerto. Los CD8 por medio de la destrucción directa de lo que son las células y de los CD4 por la secretación de citocinas que van a inducir a la inflamación y posteriormente se dañará el tejido. Mientras tanto, el rechazo agudo mediado por anticuerpos va a ser un tipo de rechazo en donde los anticuerpos reaccionarán al endotelio vascular y se activará el complemento por la vía clásica. A diferencia de lo que es el rechazo hiperagudo, en este no va a haber la producción de trombos o va a estar muy disminuida, por lo cual, como tal, no va a haber una isquemia progresiva que dañe completamente lo que es el órgano. Sin embargo, va a haber inflamación y daño endotelial por la activación del complemento. En la siguiente diapositiva podemos ver una esquematización de lo que es el rechazo celular agudo, en el cual los linfocitos CD8 activados van a dañar directamente a lo que son las células del tejido, mientras tanto los CD4 activados pues van a secretar citocinas, van a reclutar macrófagos, neutrófilos, la activación del complemento y que van a inducir a la inflamación y al daño tisular que en conjunto tanto los CD8 como los CD4 van a representar un daño tisular de importancia a lo que es el trasplante del órgano. Del lado de las imágenes histológicas podemos ver en la imagen de arriba células inflamatorias en lo que es el intersticio y células inflamatorias en lo que son las células epiteliales del túbulo. Aquí podemos ver un rechazo celular agudo renal como tal. Además se pueden ver en lo que son los túbulos glomerulares colapsados, como podemos ver en esta imagen, y podemos ver infiltrado inflamatorio como tal. En la imagen de abajo, a su vez, podemos observar las vasculitis renales que se pueden dar en este caso debido a que las células inflamatorias atacan a lo que es el endotelio como tal. Como podemos ver aquí la infiltración de lo que son células mononucleares, como lo son linfocitos y macrófagos, que están atacando a la arteriola y que van a provocar la vasculitis. En la siguiente diapositiva podemos ver a su vez una esquematización de lo que es el rechazo agudo mediado por anticuerpos y dos imágenes histológicas. Como podemos ver, los anticuerpos van a reaccionar a los antígenos presentes en el endotelio vascular que van a activar al complemento por su vía clásica, van a provocar la inflamación del endotelio y el daño o lesión endotelial como tal. Esto va a formar lesiones no tanto como lo es en el rechazo hiperagudo, como lo hemos visto que se activa también el sistema de coagulación que provoca una trombosis progresiva. En este el daño va a ser menor, sin embargo, va a haber un daño progresivo de lo que es el endotelio como tal. En las imágenes histológicas, en la B, podemos observar una inflamación de los capilares peritubulares, como podemos observar aquí, lo indica la flecha, debido a a una infiltración inflamatoria de lo que son los macrófagos y anticuerpos. Mientras tanto, en la imagen C podemos ver una tinción de inmunoperoxidasa que nos va a demostrar o nos va a mostrar depósitos de CD4D en los capilares peritubulares, como podemos observar aquí. Esto debido a la activación del complemento y al rechazo agudo que está sucediendo en el trasplante renal. Por último, el rechazo crónico va a estar caracterizado por una pérdida progresiva de la función del injerto debido a una fibrosis intersticial ocasionada por una inflamación constante y el estrechamiento gradual de lo que son los vasos sanguíneos debido a la fibrosis y posterior arteriosclerosis causada por la activación del complemento. Este va a aparecer a lo largo de meses o incluso años posteriores a lo que es el trasplante.
Principalmente se cree que este tipo de rechazo está mediado por linfocitos TCD4, los cuales van a activar, al ser activados, van a secretar citocinas que van a favorecer la proliferación de fibroblastos y de la inflamación que va a ocasionar una fibrosis progresiva del endotelio y del tejido como tal, y que va a contribuir a lo que es la disminución de la función del injerto como tal. En las imágenes histológicas, como podemos observar, corresponden a una arteriosclerosis cardíaca y a una fibrosis de lo que es tejido renal, en un trasplante renal. Podemos ver fibrosis en el tejido renal en este lado, lo que parece más azulado. Podemos ver una pérdida de flujo sanguíneo, como podemos observar, y podemos ver tejido renal sano en la parte superior izquierda de la imagen. Podemos ver la gran diferencia que tiene cuando se presenta una fibrosis progresiva del tejido. Esquemáticamente podemos ver que la activación de los anticuerpos por medio de los antígenos presentes va a favorecer la activación del linfocito CD4, los cuales van a activar y van a secretar citocinas, la progresión de lo que es el reclutamiento de macrófagos neutrófilos, y que va a favorecer una inflamación crónica progresiva y que va a causar posteriormente una fibrosis. También por la proliferación de lo que son los fibroblastos, y pues como ya lo habíamos comentado antes, entre mayor sea el tiempo que dure la inflamación, no se resuelve, pues se va a llevar a cabo una fibrosis, lo cual va a ocasionar una pérdida progresiva de lo que es la funcionalidad del injerto. Por último, vamos a hablar sobre el trasplante de células madre hematopoyéticas. Un trasplante de células madre hematopoyéticas nos va a servir cuando tratemos con enfermedades como lo son la neoplasia maligna, la anemia plástica o los trastornos hereditarios de las células madre hematopoyéticas, como lo son las anemias falciformes, la talasemia y los estados de inmunodeficiencia. Esto debido a que vamos a buscar el cambio completo de lo que son las células madre para que así puedan proliferar y dar sus precursores de lo que son, por ejemplo, los eritrocitos, por ejemplo, en lo que son las anemias falciformes que están dañados, tienen una forma anormal y que va a provocar la enfermedad, y pues que con un trasplante de células madre hematopoyéticas, pues se va a progresar, va a haber un cambio en lo que son las células, y pues se va a buscar arreglar ese problema. Algo que debemos de notar es que cuando se haga un trasplante de células madre hematopoyéticas, va a estar indicado que se suprima por completo el sistema inmunológico por medio, por ejemplo, de quimioterapia. Esto debido a que se va a necesitar que las células madre hematopoyéticas tengan un soporte y puedan progresar en este nuevo ambiente para posteriormente ubicarse de forma correcta y hacer su trabajo de manera normal. Pero cuando nosotros realizamos trasplantes de células madre hematopoyéticas, debemos de tener en cuenta un factor importante debido a que va a poder afectar directamente al paciente. Y este va a ser la enfermedad del injerto contra el huésped, o por sus siglas EICH. Esta, como nosotros vamos a estar trasplantando células madre hematopoyéticas en un paciente inmunocomprometido, porque como ya se los había mencionado, en un trasplante de células madre hematopoyéticas se tiene que inhibir el sistema inmunológico del paciente para que las células madre hematopoyéticas puedan proliferar adecuadamente. Entonces, como nosotros estamos trasplantando células madre en estado correcto, sanas, activamente funcionales en un paciente inmunocomprometido, las precursores de estas células van a atacar a las células del huésped y nos van a generar una enfermedad que debemos de identificar a tiempo. Dependiendo de las características y de las manifestaciones clínicas que presente la enfermedad, se va a poder clasificar en EICH aguda o EICH crónica. La ICH aguda se va a caracterizar por la causa de necrosis de células epiteliales en tres órganos principales: el hígado, la piel y el intestino. Y esta se va a llevar a cabo o va a ocurrir días o semanas después del trasplante.
Algunas manifestaciones clínicas que debemos de tener muy en cuenta van a ser la ictericia, la diarrea sanguinolenta y la exantema generalizada. En la ictericia se va a deber por la destrucción progresiva de lo que son los túbulos o los conductos biliares. Las úlceras mucosas que se van a generar en el intestino va a ser lo que nos va a provocar la diarrea sanguinolenta, y una manifestación clínica que nos va a ayudar a identificar este problema van a ser las manifestaciones cutáneas, que va a ser un exantema que de manera característica va a aparecer primero en el cuello, posteriormente se va a desarrollar en lo que son los pabellones auriculares, las palmas de las manos, las plantas de los pies, y posteriormente va a ser de forma generalizada. Mientras tanto, el EICH crónico va a actuar de manera más lenta, más progresiva, y que por lo general va a ser se puede seguir con el síndrome agudo, o que va a estar caracterizada por la presencia de lesiones cutáneas que se van a parecer a lo que son las esclerosis sistémicas o a otros trastornos inmunológicos. Sin embargo, la de mayor relevancia va a ser la ICH aguda, debido a que nos va a representar un daño constante a las células del huésped provocada por las células madre hematopoyéticas que nosotros trasplantamos en el paciente. En la última imagen vamos a poder ver una imagen histológica de un exantema en un paciente con enfermedad del injerto contra el huésped. Vamos a poder observar células epiteliales muertas e infiltrado dérmico de leucocitos mononucleares. Las flechas nos indican células epiteliales muertas, y podemos observar en la tinción el infiltrado leucocitario, lo que es la epidermis. Por último, debemos de comentar que para que no suceda un rechazo en lo que es el trasplante, debemos de tener en cuenta dos factores. El primero, de que se debe de buscar la mayor compatibilidad entre las moléculas del antígeno leucocitario humano del donante y del receptor, debido a que estas son las principales causas por las cuales sucede un rechazo. Sin embargo, cuando la vida del paciente corre peligro, cuando su enfermedad ya está muy desarrollado, ya tiene este daño orgánico, no nos podemos estar preocupando en la compatibilidad de estas moléculas. Por ende, lo que se va a hacer va a ser suprimir el sistema inmunológico del paciente para que pueda aceptar el trasplante, el injerto del órgano, y así poder realizar las funciones adecuadas. Se debe de tener mucho cuidado, debido a que, como estamos suprimiendo el sistema inmunológico, el paciente puede ser receptor de que proceda con diferentes enfermedades, principalmente las infecciones, las infecciones por virus, y entre otras enfermedades que el paciente debe estar consciente de que está inmunocomprometido y que se tiene que cuidar mucho mayor. Y esto nos va a ayudar a que el trasplante no se nos deslinde en un rechazo como tal. Ese sería el tema de hoy sobre rechazos de trasplantes. Espero que les haya gustado. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias.